Me gusta caminar. Creo que desde siempre. Recuerdo que cuando estaba en el colegio, quizás no, quizás después, cuando salí del colegio, caminaba mucho. Caminaba por horas y horas y horas de Yahoo. Y me gustaba, no me cansaba. Sigo pudiendo hacer eso. ¡Guau! No sé si se vea. Estaba en mi casa y tenía que volver un libro porque mañana voy a viajar a otra ciudad a visitar a mi familia anfitriona y tenía que volver un libro a la biblioteca. Así que llego a la biblioteca y estaba cerrada y había una caja donde decía caja de devolución de libros. Y yo dije que podré dejarlo aquí. Ah, qué bonito es cuando el agua cae. Y el agua está a mi lado. Me estaba preguntando, ¿no? ¿Tendré que dejar el libro solamente aquí o tengo que devolverlo personalmente? ¿Por qué me estoy preguntando esto? Quizás para algunas personas es lo más normal del mundo, pero yo nunca había ido a una biblioteca en toda mi vida, así que no sé cómo funciona. Me había sacado un libro para poder practicar alemán mientras que estaba leyendo y estaba muy entretenido, pero estaba leyendo muy lento también. Pero bueno, como ejercicio está muy chévere. Es una biblioteca que está al lado de mi casa, así que no hay ningún problema en regresar. Entonces me quedé paseando por ahí, fui a un lugar donde poder encontrar wifi y escribirle a algunos amigos cómo es que funciona esto. Y no me respondían y estaba esperándolos. Como no me respondían dije, voy a darle una vueltita. Y comencé a caminar, y caminar, y caminar. No sé qué es eso. Y llegó un momento que estaba caminando y solamente estaba pensando en cualquier cosa. Y no podía parar. Hello, servus. Salam. Luego de que estaba pensando en qué bonita es esta ciudad. Vamos a caminar un rato y ver qué me puedo encontrar. Entonces mientras estaba caminando y estaba pensando en qué bonito es esto, me di cuenta que ya había caminado mucho tiempo. No sé cuánto tiempo porque hasta ahorita ni siquiera he visto la hora. Ahora sí se ven los aretes. Hasta que me di cuenta de que ya se había terminado la ciudad, ya estaba en una ciudad diferente, ya se había acabado esa otra ciudad, ya estaba en una montaña, bueno, un bosque. No sé qué es esto, ¿eso es bosque o es montaña? Bueno, dejé de pensar de qué bonita es esa ciudad a comenzar a pensar en qué estoy haciendo, cómo puedo caminar tanto sin cansarme y es muy bonito, pero siento una necesidad de seguir caminando. Pero no una necesidad de que si no lo hago me voy a sentir mal, sino de que, oye, te gusta hacer esto, así que continúa haciéndolo. Tienes tiempo, puedes hacer lo que quieras y eso estoy haciendo. Comencé a recordar que antes también lo hacía por mucho más tiempo y que siempre he sido así y quizás siempre continúe siendo así. Por suerte salí con casaca porque no está haciendo tanto calor que digamos. Seguí caminando, estaba contento, seguí pensando en que siempre me hago caso. Por más de que no me digo como que oye, haz tal cosa, es simplemente que tú sientes qué es lo que quieres hacer. Yo siempre he sabido qué es lo que quiero hacer. Ayer hice una animación por primera vez gracias al canal de Joel Haber, no sé cómo se pronuncia, Joel Haber, que llegó al 1.000.000 de suscriptores. Es muy bueno, hace cortos semanalmente, hace animaciones también. Y lo bueno es que él explicó cómo hacer esas animaciones, entonces dije, oye, quiero hacerlo yo también. Y lo hice y ya está. Le dediqué todo mi día a terminar ese corto, por más de que duró menos de un minuto. Fue muy divertido de hacer y fue muy bonito saber de que estoy haciendo algo que me está haciendo sentir bien. Nadie me está obligando a hacer nada, no me estoy sintiendo mal por hacer algo que quizás no me aporte nada en la vida, como podría pensar alguien más. Siempre he seguido mi instinto, no sé si así se diga, de hacer cualquier cosa que se me ocurra. Me siento bien intentando nuevas cosas siempre. Creo que en un video dije de que siempre intento cosas y no soy bueno en nada particularmente, pero ¿qué importa? Bueno, digo esto porque ahorita me siento bien. Quizás cuando me sienta mal diga, qué horrible es la vida. Ahorita me siento bien, así que es bonito intentar. Y me alegro de que lo haga, espero de que lo siga haciendo siempre. Si no, me están hackeando. Si no estoy intentando nuevas cosas, alguien me está suplantando, gente. No sé a dónde me lleva este camino. He cambiado de camino varias veces, pero siguiendo la misma dirección, así que no sé en dónde voy a terminar. Supongo que cuando vea un letrero grande me voy a enterar y ya doy la vuelta. Igual es temprano, ya estamos primavera, así que no anochece tan temprano. Tengo ganas de seguir caminando, así que
voy a seguir caminando. Bueno, como nunca hago conclusiones en los videos, pero es por una razón, porque todas las personas hacen distintas cosas. Así que lo que yo haga no significa que va a servirle necesariamente a alguien. Quizás sí, quizás no. Así que como conclusión, creo que es bueno, quizás le sirva a alguien, que si sientes que quieres hacer algo, no te digas, oye, no, ¿para qué lo vas a hacer? O bueno, en realidad sí, ¿no? Deberías preguntarte, si quieres, no sé, tirarte al río, eso sería estúpido y peligroso. Yo considerándolo. Pero bueno, no, o sea, uno ya conoce sus límites, uno sabe qué es lo peligroso, uno sabe qué es lo divertido, qué es lo que podría ser interesante. Y por último, si es que estás intentando algo y no te gusta, pues paras y haces otra cosa y sigues viviendo tu vida como si nunca hubiera pasado nada. Pero si no te atreves a escucharte y hacer lo que tú mismo te estás proponiendo de hacer, no sé, quizás no te encuentres con un río que está bonito, quizás no te encuentres personas que también han estado caminando por horas y te saludan. Por más tonto que sea, a veces encontramos cosas bonitas que hacen que tu día haya valido la pena. Así que bueno, conclusión para mí, voy a seguir caminando. Adiós. Acabo de llegar a una ciudad, así que puedo tomar un bus, que eso es lo que quería hacer porque si no me iba a quedar en la nada. Y justo he llegado para tomar el último bus que llega hasta mi ciudad. O sea, si me hubiera demorado un poquito más, hubiera tenido que caminar otra vez la misma distancia hasta mi casa. Y recién ahorita me he puesto a pensar de que podría llover más tarde o algo. Jejejejeje. Tengo mucha suerte. Acabo de fijarme también en esta cosa y hay una línea. Creo que estuve a punto de salir del país. ¿Cuánto puedo caminar?